Volvemos con la política. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de las elecciones de este domingo? ¿Cómo se explica la alta votación de Franco Parisi? Para intentar responder estas y otras dudas, estamos en contacto con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? A ver, Eugenio, quiero partir. Hay tantos temas para analizar. Estaba leyendo recientes declaraciones del Partido Comunista en su cuenta de Twitter. Parto por Boric. Él haciendo hoy día, cambiando un poco el tono en algo de lo que dijo ayer el criticado discurso de ayer, que dicen que le habló a los mismos de siempre. Hoy día señaló, por ejemplo, que Daniel Jadwe no va a estar en su gabinete, va a buscar transversalidad, y le responde inmediatamente el Partido Comunista. Creemos que quien fue nuestro candidato puede colaborar desde Recoleta, en cualquier lugar y con transversalidad. La alusión a una supuesta no transversalidad merece una explicación a nuestro partido. ¿Cómo ves la situación al interior de Apruebo Dignidad hoy? Bueno, bastante complicada. Si a eso le sumas tú las declaraciones de la senadora electa, o sea, bueno, faltan todos los procesos correspondientes. Campillay, cuando le plantea, mire, sabe, yo solamente voy a votar por usted sí, solo si usted hace esto o aquello. Yo tengo la impresión que cosas como es, o sea, el tema de acercarse al centro es una cosa, moderarse es otra distinta. Ya lo que está haciendo Boric es tratar de acercarse a un centro político que es complejo, es difícil de asir, por usar un término, y otra cosa es la moderación, y es por eso el reclamo del Partido Comunista. Y eso va a seguir, probablemente va a tener una seguidilla de dimes y diretes y de debates al respecto. Eugenio, a ver, ¿qué crees tú que, por lo menos recién estábamos conversando con Matías Walker y él decía, el PC está haciendo una pesada mochila para Gabriel Boric? ¿Crees tú que ayer se apresuraron quizás el PS y el PPD a entregarle inmediatamente el apoyo a Gabriel Boric? La DC se va a tomar su tiempo. ¿Cómo ves tú esa entrega de apoyo, sí o no, desde Nuevo Pacto Social? Yo creo que sí, porque cuando tú ya tuviste una elección en donde tú mediste tu fuerza, y ciertamente todos los partidos, y no solamente los de la nueva mayoría, tuvieron bajas en su votación, entonces, ya tenías un resultado, porque finalmente todos quedaron en una posición sólida. O sea, ninguno de esos partidos, ni el socialista, ni el PPD en menor, ahí estuvo más compleja la situación, pero en el caso del PS no quedó en una situación tan desmedrada de un punto de vista electoral, parlamentario, por usar un término, que los llevara a inmediatamente decir, mire, ¿sabe qué más? Todos votamos ahora por Boric. Yo hubiera esperado un poco más, pero bueno, cada cual, ¿no es cierto?, toma las decisiones que estimen más convenientes. Yo creo que fue una mala decisión. La democracia cristiana yo creo que está teniendo mayor capacidad de negociación en todo esto, probablemente porque tiene tal vez menos que ofrecer o menor cercanía con Boric, pero finalmente yo creo que fue apresurado. A ver, pasamos al otro lado, cruzamos la frontera. José Antonio Kast, ¿cómo ves tú la situación? Ayer el discurso fue bien claro, él apuntó desde el Partido de la Gente hasta Yarna Proboste, pasó por varios exministros de Sebastián Piñera, Evópolis, a todos los partidos, prácticamente mencionó. ¿Cómo viste el discurso de José Antonio Kast y hacia dónde debe apuntar en esta segunda vuelta? Bueno, ninguno de los dos candidatos, y eso también es válido para Boric también, puede pretender, ¿no es cierto?, ir a una segunda vuelta si es que no tiene el apoyo de esos partidos tradicionales que han sido bastante vapuleados, denostados o respecto a los cuales existe bastantes críticas. Yo creo que Kast ha entendido que tiene que nuevamente ir en una línea de moderación nuevamente, y por eso que esa expansión, ya que no necesariamente te digo es irse al centro, sino que moderarse. Yo creo que esa es la expresión más adecuada en estos términos. Y es lo que hace. No, bueno, como te decía, para cerrar, es lo que hace ayer, pero y también, al igual que Boric, van a tener que salir de algún modo a
a trabajar, ¿no es cierto?, ese electorado de París y que de alguna manera está ahí, pero que tampoco es un electorado que digamos que sea totalmente de París y que sea endosable, como se ha dicho por ahí, no es fácil, pero van a tener que salir al encuentro de ese votante. A ver, Eugenio, yo recuerdo, no sé, el 17 de mayo, después de las elecciones de convencionales, estábamos conversando acá la lista del pueblo. ¿Quién es la lista del pueblo? ¿Cómo se levantó la lista del pueblo? ¿Qué va a ser la lista del pueblo en la convención? Hoy día es el partido de la gente. Claro, han pasado 24 horas, no se puede sacar mucha información. Pero ¿qué es el partido de la gente? ¿Quién es el votante del partido de la gente? ¿Hay alguna luz? ¿Tú vas atisbando algo? Ya lo que sabemos que, a ver, son sectores medio bajos, de sectores norte-sur, bueno, ya lo vimos en el resultado electoral. Antofagasta, Ujita ya. Así es, Arica también. También teníamos información de que era del norte, me acuerdo haber hecho algunas encuestas atrás y que hicimos acá y obviamente veíamos ese fenómeno, pero no teníamos explicación. No es un fenómeno de Santiago, pero acumula una votación enjundiosa. Son sectores que no han visto, que probablemente muchos de ellos votaron por Piñera en la elección anterior, pero que han visto que esos beneficios que se han dado no les llegan. Pues, o sea, son probablemente sectores que el IFE u otras fórmulas que se han empleado de manera muy alambicada no les da espacio para acceder a eso. Están muy desilusionados los partidos, probablemente muchos de ellos son inconsistentes en sus preferencias. ¿Qué significa eso? Eso no significa que sean inconsistentes en sí mismos, sino que son bastante no son predecibles, ¿no? Exactamente, un día, mira, el 50% de ellos tiene niveles de consistencia, o sea, siempre le ha gustado un candidato. Entonces es un electorado complejo de abordar y que no se aborda ideológicamente. Y tal vez ese es el error que a veces que ha cometido en este caso Boric, que sigue con un lenguaje y con un discurso ideológico cuando la elección es mucho menos que eso. Eugenio, y en ese camino, en ese esbozo que, claro, a 24 horas cuesta esbozar lo que es el partido de la gente. Hoy día, con esos elementos que tú pones arriba de la mesa, ¿tú lo ves más cercano a cuál de los dos candidatos? O como ocurrió el 2013, en que Franco Parisi dijo, no voten por nadie. ¿Tú crees que puede? Porque hoy día ese 13% prácticamente es como la vedette hoy día de la discusión. ¿Tú lo ves más inclinado hacia algún lado o sencillamente aquí todo puede pasar? Bueno, es difícil saberlo, porque mira, en general las segundas vueltas y sobre todo esta segunda vuelta siempre tiene una dinámica distinta de primera vuelta. Hay algunos datos por ahí que dicen, ¿no es cierto?, respecto de cómo se distribuyó hace casi ya más de 10 años esa votación de París, pero era un volumen mucho menor. Yo creo que a ver, Parisi dice no voto por Boric. Eso lo dice directamente, ¿no es cierto?, en una entrevista en alguna radio hoy día, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿cuánto lo va a seguir su electorado? No lo sabemos aún. Así que, por lo tanto, yo no me atrevería a decir, mire, este electorado es más de aquí a acá, porque incluso podría ser un electorado que se quede en su casa. Eugenio, ¿cómo ves la dicotomía Santiago-regiones? Santiago, Boric en el primer lugar e incluso Parisi claro, obviando al profesor Artés, en el último lugar, Franco Parisi. José Antonio Kast no tiene la misma fuerza que en regiones. Tú mencionabas la presencia de Franco Parisi en el norte, el fenómeno de Kast en algunas regiones como la Araucanía, que ya no es novedad quizás. ¿Cómo ves esta dicotomía entre regiones y Santiago? Mira, yo creo que lo que ha ido ocurriendo con este fenómeno de fragmentación de la política chilena, pero también por primera vez ha irrumpido en la política chilena las diferencias regionales en las temáticas que importan. Uno podría haber dicho, bueno, Boric debería haber arrasado, ¿no es cierto?, en Magallanes. Sin embargo, no lo hace. ¿Quién lo hace? Probablemente el diputado y el actual diputado, bueno,
va a ser diputado. Y su hijo senador, que también va a ser senador, ellos obtienen grandes mayorías, pero son personas que son bastante pivotales en la política chilena. Y lo mismo en la zona sur de Talca al sur, en donde los problemas son los problemas agrícolas, del agua, la violencia en la Araucanía, etcétera, etcétera. O en el norte, fíjate bien, Boric desaparece y se transforma esta dicotomía, ¿no es cierto?, Cast-Parisi. Entonces, lo que está reflejando todo eso, creo yo, es una opinión, es estas diferencias, que las diferencias regionales por primera vez se han manifestado, y antes teníamos partidos nacionales que de alguna manera homogeneizaban todo el sistema de preferencia, y hoy en día no lo es. Ya se están manifestando, y obviamente obliga a los candidatos a tener discursos mucho más complejos que antes, no simplemente uno, que es lo que típicamente hace la ideología te plantea un solo elemento en el discurso, hoy día son muchos. Eugenio, a ver, haciendo matemática simple, claro, faltan 27 días, tú mismo lo decías, el electorado de París hoy día es, no sabemos quién es, hay que intentar leerlo en el transcurso de los próximos días. Haciendo matemática simple, uno debiese pensar que quizás a Kast le va a costar menos cosechar del mundo de Sichel. Algo va a sacar de lo de Parisi. Quizás uno debiese pensar algún deseo, alguien que votó por Proboste podría apuntar hacia allá. Me cuesta pensarlo, pero puede ocurrir. ¿Cómo ves el escenario en segunda vuelta para José Antonio Kast? Yo creo que igualmente mucho más competitivo, y lo mismo para Boric. No, al contrario, yo creo que para ambos va a ser muy competitivo. ¿Es 50-50 hoy día, perdón, Eugenio, para ti? ¿Hoy día? Yo creo que o sea, no he hecho encuestas últimamente, pero yo tiendo a pensar que los escenarios que hemos construido segunda vuelta sí lo son, sí lo mostraban esos resultados. Entonces, por lo tanto, vamos a ver una campaña bastante, usando un término que de repente aparece por ahí, bastante ruda, digamos. O sea, ¿no crees que, porque muchos piensan, tienen que correr hacia el centro? O sea, ¿el discurso se puede extremar aún más? No necesariamente. ¿Rudo en qué sentido? No, claro, rudo en el sentido en términos de la crispación, probablemente de las acusaciones, en ese sentido. Y la moderación va a ir en la línea de abrirse, como lo conversábamos, como lo estábamos hablando, de abrirse a otros grupos, pero va a ser tremendamente rudo para impedir que el otro, ¿no es cierto?, pueda avanzar en moderación. A eso me refiero. Que parece paradójico, pero no es, sino que son estratégicas, movidas tácticas que hacen los candidatos y partidos. ¿Y cómo ves en este escenario? Porque otra discusión bien importante es el parlamento que vamos a tener, más allá de la decisión que tome la convención, de qué tipo de parlamento, unicameral, ya. Pero este parlamento que tenemos, con un Senado 50-50, con una Cámara de Diputados que se parece algo a la que tenemos ahora, algo. ¿Cómo lo ves tú en este escenario presidencial? Sobre todo en el Senado. Bueno, es que tanto hoy en día o sea, el Parlamento o la Cámara de Diputados o el Senado, como la Convención han jugado, sobre todo, han jugado un rol para empujar a ciertos candidatos. Hasta el momento eso estaba un poquito más morigerado porque había un candidato como Proboste y un candidato como Boric. Yo creo que ese conjunto se va a alinear para empujar, ¿no es cierto?, la candidatura de Boric, o sea, esa mayoría de oposición va a alinearse en esa dirección. Y lo mismo me temo, que ojalá que no así ocurra, que podría suceder en el caso de la convención. Desgraciadamente, la situación está demasiado polarizada y politizada, y probablemente se va a mover en esa dirección. De apoyo, en este caso, a un candidato u otro. ¿Tú crees que la convención, en el tono, la discusión que se ha llevado, pueda cambiar con estos resultados de los resultados de ayer? Mucho se ha criticado, por ejemplo, el octubrismo, este concepto que se ha instalado respecto a la candidatura de Gabriel Boric. ¿Tú crees que la convención podría cambiar el tono con estos resultados presidenciales? Yo me temo que sí, yo creo que va a jugar un rol muy activo en este sentido. No digo que sea bueno eso, yo creo que no es bueno, dado las prioridades que tiene la convención, los objetivos que tiene la convención, pero sin lugar a dudas es tratar de tapar el sol con un dedo, pensar de que
una instancia que ha surgido políticamente no tenga posiciones ni procesos ni intenciones políticas respecto a un tema como el presidencial o parlamentario, en este caso el presidencial. Antes estaba un poquito limitada porque había muchos candidatos, hoy en día está dicotomizada, A o B. Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.